¿Lo ven, no? Sí, doctor, se Sí. ve. Ya, Sí. bueno, vamos a empezar. Este es un paciente de 34, a ver, sí, ya, este es un paciente de 34 años de edad, del sexo femenino. El cuadro clínico empezó, dice, hace 3 días, porque estaba con diarrea, tenía fiebre alta, no cuantificada, dice que le dolía las articulaciones, artralgia y los músculos, mialgia. Aparte, tenía dolor abdominal con unos vómitos esporádicos. El médico le pregunta qué había comido los últimos días y ella dice que había comido carne asada de cerdo, de chancho, aparte carne de res y pollo, acompañado de varios tipos de ensaladas. Lo examinan al paciente y el examen físico es normal. El médico, que lo tenía, era un médico familiar, le dice que probablemente tenga un cuadro viral tipo dengue, porque estaba con mialgias y artralgia. Y le indica solamente algunos antipiréticos. Le da paracetamol para que tome cada 8 horas. El paciente vuelve después de una semana a la emergencia porque continúa con fiebre alta, ya de más de una semana, 39, 40 grados de temperatura. Tiene todavía los malestares abdominales, pero ya comenzó a aparecer nueva sintomatología. Viene con la cara hinchada y los párpados hinchados, o sea, tiene un edema facial y edema bipalpebral, o sea, los dos ojos hinchados. Aparte de eso, las artralgias, las mialgias son más intensas. Averiguando entre los antecedentes familiares, dice que la señora relata que varios miembros de su familia que habían asistido a esa celebración donde comieron chancho, carne de res y pollo, tenían la misma sintomatología, casi la misma sintomatología. Es decir, diarrea, vómito y después comenzaron con artralgia, mialgias. Lo vuelven a examinar a la señora y no piden nada. Un examen físico normal, es decir, garganta normal, pulmones bien ventilados, corazón sin particularidades, rítmico, no hay soplo, está orinando bien, en abdomen no hay visceromegalia, o sea, hígado y vaso no se palpan. Y entonces, el paciente parece ser nomás como un proceso viral. Pero aquí ya aparece un signo importante, que es el edema bipalpebral, o sea, los ojos hinchados y la cara hinchada. Entonces, bueno, ahí uno puede pensar en el diagnóstico diferencial, digamos, con un problema renal. Le hace todo eso y salió normal, digamos. Pero para adelantar, entonces, como no hay causa que justifique, le pide un hemograma ya ahora. Y el hemograma viene con los glóbulos blancos muy aumentados. Están en 17.000 por milímetro cúbico. Y en el diferencial lo que llama la atención es que los eosinófilos, que es una parte de los glóbulos blancos, estaban muy aumentados. 70% de eosinófilos. Lo normal es de 2 al 4%, está en 70%. Entonces hay una eosinofilia marcada. Acuérdense que todas las parasitosis, una de las características es que generalmente presentan eosinofilia, pero no así en esos niveles muy elevados. 70% sobre el 100%, es decir, el 30% estaba repartido entre los neutrófilos, linfocitos, monocitos y basófilos. Aparte, le hacen un análisis de sangre, ya más o menos pensando el médico en lo que podía tratarse, que se llama creatina fosfocinasa, la cual está aumentada.
Ese sería más o menos el cuadro clínico con el que vamos a empezar esta mañana. ¿Cuál sería el diagnóstico? Voy a dejar de compartir para que charlemos. Muy bien. ¿Qué pensar? ¿Qué enfermedad parasitaria provocaría este tipo de alteración? Trichinella Y spiralis, doctor. trichinela espiral y Mercedes. O sea, si la gente tiroides sería la trichinela espiral. ¿Por qué trichinela espiral? ¿Por qué? ¿Cuál sería el fundamento? Primero está la eosinofilia, que eso ya nos podría indicar que es un parásito, y después el edema. Muy bien, o sea, uno de los parásitos que más sinofilia puede causar es la triquinosis o triquinolosis provocada por la trichinela espiral. Pero también hay otros parásitos. La toxocariasis, por ejemplo, también da eosinofilia elevadísima. ¿Te acuerdas cuando hablamos también de estrofiloides estercorales? También te da eosinofilia bastante importante. O sea, la esquistosomiasis también te da eosinofilia importante. O sea, hay también otras enfermedades, está bien, pero es una de las causas que te puede provocar eosinofilia importante y leucocitosis. ¿Qué otro antecedente justificaría para plantearse el diagnóstico de una triquinolosis o una triquinosis? La fiebre, porque no todos los parásitos causan fiebre. La fiebre, muy bien, Faldín Parra. Gloria, no me está anotado aquí. Sí, pero Este, ¿cómo dijiste? La fiebre. Fíjate que ya tiene fiebre más de una semana, ya son 10 días que está con fiebre. Y fiebre más alta. No todos los parásitos te provocan fiebre, casi ninguno te provoca fiebre. Y peor, fiebre alta y de varios días. Ese es un dato importante también que justificaría para encajarlo como una triquinosis o triquinolosis. Y el análisis, ¿no? Cuando uno pide creatina o fosfinasa, es cuando el músculo sufre. Entonces, se aumenta. Y esta enfermedad nos está indicando que hay una lesión a nivel de los músculos esqueléticos. O sea, hay una alteración. Muy bien, como dijo Mercedes, entonces este es un probable cuadro de una triquinosis. ¿Cómo empieza la triquinosis? Generalmente el antecedente epidemiológico es importante. Ahí, como les manifestaba, varios miembros de su familia tenían las mismas características. Podríamos pensar que se trata de una intoxicación alimentaria. También, ¿no? Porque varios miembros comenzaron a tener lo mismo. ¿Qué otro antecedente epidemiológico? Haber comido un churrasco donde comieron carne de cerdo, carne de vaca y carne de pollo. Entonces, el antecedente epidemiológico es muy importante siempre en todas las enfermedades parasitarias, especialmente. Segundo, la clínica empezó primero como un cuadro gastrointestinal, diarrea, vómito y molestias abdominales. Y luego de unos días comenzó ya con problemas de mialgia, artralgia, dolor de cabeza, que son características de un dengue. O sea, por eso el médico no estaba equivocado cuando le dio solo paracetamol. Porque eso presenta los cuadros virales, pues, ¿no? La Zika, chikungunya o dengue. Empiezan así, pues. ¿Pueden empezar con diarrea? Sí, claro que pueden empezar con diarrea. Entonces, por eso que le dio solo paracetamol. Pero ya cuando el paciente llega con los ojos hinchados, la cara hinchada, no puede. Ya eso no tiene nada que ver con el dengue, a no ser que se haya complicado. Pues. Cuando vos tenés un edema, tenés que descartar que tenga un problema renal. Ahí podía yo haberle puesto urea creatinina normal. ¿No es cierto? Puede ser un problema cardíaco, tendría que tener algún soplo. No tiene. O sea, cuando tiene un edema, hay que descartar problemas renales o problemas cardíacos. Que este paciente no tenía nada, porque el examen físico era normal. Entonces, ¿por qué se está? Entonces, el edema es un dato importante que comienza a aparecer.
Y las mialgias, como le duele fuertísimo las piernas y las articulaciones. Entonces, ya esta enfermedad tiene, la primera fase es gastrointestinal. Y la segunda fase ya viene la fase muscular. Por eso es que tiene la mialgia. Le duele su pierna, le duele su brazo. ¿Y cómo confirmaría yo el diagnóstico? El hemograma me ha ayudado. Una leucocitosis con una euterofilia. La creatinfosfosinada está aumentada. Hay un problema muscular. ¿Cómo lo confirmaría? ¿Le haré un coproparasitológico? No, no me sirve. ¿Qué le pido entonces? Una prueba serológica. Un test de ELISA, un inmunoensayo, para detectar los anticuerpos de Trichinella spirale. Con eso, y también puedo solicitar una biopsia del músculo para observar las larvas que se enroscan ahí en los músculos esqueléticos. Entonces, hoy en la mañana vamos a hablar de, como bien dijo Mercedes, de Trichinella spiralis, que provoca una enfermedad que se llama triquinosis o triquinelosis. Son sinónimos. ¿Qué es la triquinosis? Es una infección provocada por un nematelminto muy diminuto, chiquitín, de 1 a 3 milímetros más o menos, chiquitín. Es un nematominto. Cuando hablamos de nematominto, estamos hablando que es un gusano redondo, que se llama Trichinella spiralis, que se produce por la ingestión de carnes crudas o mal cocidas de cerdo, de chancho. Pero no solamente de cerdo. Esta enfermedad puede tenerla todos los mamíferos, o sea, los cazadores, por ejemplo, que van a cazar caza andina, caza tatuse, pueden tener triquinosis. Y nosotros, si lo comemos eso, no lo cocemos bien, nos podemos enfermar. No solamente al cerdo. O sea, si vos tenés antecedentes que fueron a cazar y allá nomás se prepararon un puercoespín o cualquier animal silvestre, y no lo cocieron bien, y ese animal tenía triquina, te vas a enfermar de triquinosis. Entonces, se produce por la ingestión de carne cruda o mal cocida, generalmente de cerdo, de la parte urbana, o de cualquier animal silvestre de la parte selvática. Esa es la triquinelosis. Y el agente etiológico. ¿Cómo es la patogenia? ¿Qué provoca esto? O abreo primero el ciclo vital. Entra por la boca. ¿Qué cosa? Carne cruda o mal cocida. Pasa y llega al estómago. Esa carne que está infectada, obviamente, con larvas de triquina. Quiste. Se ablandece el estómago por el ácido clorhídrico y libera una larva. Esta larva llega al intestino delgado, donde están las vellosidades intestinales, y ahí penetra la mucosa. Igual que la larva cisticercoide del Hymenolepis. Se entra ahí en la mucosa. Y luego de unos días sale al lumen intestinal y ya forma el parásito adulto de Trichinella spiralis, que mide generalmente, como hemos dicho, es chiquitingo. Mide de 1 a 1,5 centímetros el macho y la hembra de 2 a 3 milímetros. Milímetros, son diminutos. Esta queda grávida
copulan, que era el macho, una vez quedó grávida, muere y se elimina. Y la hembra, luego de unas 2 o 3 semanas, comienza a provocar, a liberar huevos con larvas, ahí en el flujo intestinal. Y esas larvas, ya no la que ingirió, sino la que ya puso la hembra grávida, penetran la mucosa. Y por la sangre se van, o por la linfa, se van a diferentes partes. Corazón, puede dar una insuficiencia cardíaca. Cerebro, puede provocar un problema del sistema nervioso central. Puede irse a los pulmones, o sea, a cualquier parte. O a los músculos de acá también de las piernas. Por eso es la mialgia importante. Ese más o menos es el ciclo vital. En realidad es un ciclo vital que cumple el ser humano como hospedador definitivo e intermediario. Porque definitivo porque ingresa por comer carne cruda o mal cocida de cerdo, por la boca, libera el quiste, se reblandece y libera la larva. Esta larva penetra el intestino. Ahí está, va madurando y luego forma el parásito adulto. Ahí termina la parte de huésped definitivo. Pero ese parásito adulto que ya comienza a copular, queda grávida la hembra y comienza a producir nueva larva, no la que entró, nueva larva. Ahí ya viene como huésped intermediario. Nueva larva. Esta es la larva que procrea, es la que penetra ya por vía sanguínea y linfática a las diferentes partes del organismo. Entonces, esta tiene 2 etapas. La fase intestinal, por eso que tiene diarrea, tiene vómitos, dolor abdominal, y una fase muscular que es más después, y ya comienzan mialgias, artralgias, el edema periorbital y la fiebre desde un comienzo. Esta es una enfermedad que generalmente se caracteriza por tener un síndrome febril de larga data. Puede durar semanas. Y uno no sabe qué tiene y le da antibiótico para una... Y es una triquinosis. Un síndrome oculopalpebral. Edema puede también tener conjuntivitis o taquiocistitis, lagrimeo. Puede también tener un exantema y ahí se confunde más con un dengue. ¿Cómo lo diagnosticamos? 3 elementos fundamentales. La clínica, paciente que ingresa con un problema como si fuera una intoxicación alimentaria y que después tiene mialgias artrales y edema bipalpebral. Ahí ya tenés que alzar las orejas. Segundo, averiguar los antecedentes epidemiológicos. Hay algunos otros miembros, comí, sí, hace unos 10 días, doctor, fui a un churrasco y me comí, o fuimos a una quinta y mataron un chancho, que no fue faneado en un frigorífico, de los que crían. Y ese chancho cría ahí, come de lo que ve, y el chancho es cochino, pues. Entonces, y no lo cocieron bien, ese antecedente tenés que tomar. Fíjate cómo es importante los antecedentes. Entonces, otro elemento para hacer diagnóstico es el antecedente epidemiológico. Y el tercero, cuando ya vos sospechás eso, a la miércoles, hay otro miembro de la familia, puede ser una intoxicación alimentaria, pero el hemograma, te puede dar una intoxicación alimentaria de 17.000 blancos, puede, pero no te da eosinofilia importante. Dice, entonces ahora confirmaré. Y ahí le pedí una prueba serológica, un test de ELISA para triquinosis. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer? ¿Preguntaste algo, Ana Julia? No, lo activaste. No, doctor, perdón. Ya. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer? Si lo pillaste en la primera etapa, en la fase gastrointestinal, ahí sirven los medicamentos, porque cuando ya está en la etapa muscular, ya no llegan los medicamentos. Cuando tenés ahí en la etapa gastrointestinal, para evitar que sigan reproduciendo esos parásitos, cortar el ciclo vital ese que hemos mencionado, entonces podemos utilizar albendazol o mebendazol. Pero no en las dosis habituales que estamos acostumbrados y que hemos mencionado en todas las parasitosis. No, aquí son dosis más altas.
más o menos como en las teniasis, por tenia sólida, la cisticercosis o la neurocisticercosis. Entonces aquí se utiliza el albendazol, 400, la dosis es para niños y para adultos, 400 miligramos, 2 veces al día, por 8 a 14 días. O si no, como segunda alternativa, mebendazol. Pero no la dosis habitual. Aquí se da más o menos 200 miligramos 3 veces al día. Por 3 días y luego 500 miligramos 3 veces al día durante 10 días. Cuando ya el problema tiene dolores, si los dolores musculares son muy intensos, hay mucha reacción inflamatoria, podés utilizar corticoides. No está muy estandarizado. Prednisona 1 o 2 miligramos kilo peso día. Y obviamente para la fiebre su paracetamol o su ibuprofeno. Entonces, eso es esta enfermedad, que es una enfermedad tisular. Por eso es que no vas a pedir un copo parasitológico. O sea, es provocada por un nematodo tisular, que va a afectar los tejidos. ¿Qué tejidos? Los músculos, el corazón, el riñón, o sea, puede ir por la linfa, por la sangre, a cualquier parte del cuerpo. Bueno, vamos a ver entonces, voy a compartir de nuevo para que veamos la parte de donde van a leer. Entonces, este es el caso clínico. Entonces, vamos a hablar de triquinosis o triquinelosis. La pregunta frecuente que es la triquinosis, ya dijimos, una infección provocada por un nematodo diminuto, que es muy chiquitingo, de 1 a 3 milímetros, que se adquiere por la ingestión de carne cruda o mal cocida de cerdo o de cualquier animal silvestre. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Comienza como un cuadro gastrointestinal y luego comienza con manifestaciones musculares, mialgias, artralgias, edema bipalpebral, exantema puede tener. ¿Cómo se produce la infección en humanos y en animales? En humanos, la ingestión de carne cruda mal cocida de cerdo o de otros animales. Y el cerdo, ¿cómo se contagia? Comiendo ratas o desperdicios que están, o carne, como comen esto, cualquier animal silvestre que se muere, comen carroñas, comen cualquier cosa. Dice, ¿estoy en riesgo de enfermar de triquinelosis? Claro, si vos vas a un restaurante y pedís carne media cocida, estás en riesgo. Puede ser que siempre tienes que pedir carne bien cocida. Porque si es media cocida, puedes enfermar de triquinosis, puedes enfermar de teniasis. ¿Cómo se diagnostica la infección? Los 3 parámetros. Clínico, epidemiológico y laboratorial a través del test de Lys. ¿Cómo puedo prevenir la triquinelosis? Comiendo carne bien cruda, bien cocida. Tratando de comprar chanchos que sean faneados en los frigoríficos certificados. Y si tenés chanchito en tu campo, trata de que coman no cualquier huevada, porque ahí es lo que se enferman los chanchos. ¿Cuál es su clasificación taxonómica de la Trichinella spiralis? Es del reino animal, es del filo nematodo. Es un nematodo, o sea, es un gusano redondo, como está en la imagen. Es un gusano redondo. Es de la orden Trichiluda, de la familia Trichinellidae, del género Trichinella y la especie espiral. Hay hartas especies, no solamente la espiral, hay 7 especies identificadas, pero la que más frecuentemente provoca lesión en el humano es la Trichinella spiralis. La triquinelosis humana, llamada también triquinosis, está causada por el consumo de carne mal cocida con larvas
enquistada de Trichinella spiralis. Esta es una parasitosis de distribución mundial. ¿Dónde hay generalmente más? En Asia. Ustedes se dan cuenta, comen harto chancho. En Latinoamérica y en Europa Central. Esta es una zoonosis, porque es transmitida del animal al ser humano. Estos parásitos infectan principalmente a los animales que comen carne, los carnívoros. Los hombres carnívoros, la vaca, el chancho, el caballo, todos los que comen. O los omnívoros, es decir, que comen plantas y comen carne. Todo esto está en el riesgo de enfermar triquinosis. ¿Cuáles son las características de estas larvas enquistadas? El diagnóstico parasitológico siempre va a salir negativo, porque hemos dicho que el parásito, una vez copula, muere y se elimina con las heces. No vas a ver un parasitológico. El diagnóstico es con hemograma, la leucocitosis, con eosinofilia, la prueba serológica para Trichinella y la biopsia. Como indicamos ahí, estas son fáciles de encontrar por medio de una biopsia. Aquí está una biopsia, estos son una biopsia y miren la Trichinella. Claro, aquí está aumentado, ¿no? 400. Fíjense, aquí están las triquinas. Aquí están las triquinas. ¿Cómo es la morfología de este parásito adulto? Que no lo vas a ver en las heces fecales, vuelvo a repetir. Entonces, cuando vos lo ves en el músculo, en la biopsia, ahí sí. Son nematos de diminuto tamaño, la hembra 2 a 3 milímetros, el macho de 1 a 1,5. Un cuerpo filiforme, son redonditos, con ligero ensanchamiento en la región posterior. Acá, fíjense, hay una hembra y aquí hay un macho. Siempre el macho es más chico, la hembra es más grande. Y tiene un ensanchamiento en la parte posterior. Y la parte anterior, o sea, esta parte, es muy puntudo, que es con la que penetra la mucosa. Contiene el extremo posterior, termina en dos apéndices en esta parte, en dos apéndices conoides. Fíjense, que acá está amplificada la imagen. Formas morfológicas. Un poquito de epidemiología, dijimos que esta parasitosis es frecuente en los países asiáticos, Latinoamérica y en Europa Central. El hombre, ¿cómo se infecta? Casi exclusivamente al comer carne cruda o mal cocida de cerdo, con quistes de espiral. ¿Cómo se enferma el cerdo? Aquí en la región principalmente por la ingestión de ratas infectadas. ¿Cuáles son los principales huéspedes domésticos de la Trichinella? Spiralis, la rata, el cerdo y el hombre es un huésped doméstico. La patogenia, o sea, ¿qué provoca esto? Va a provocar la lesión al llegar a las vellosidades intestinales, va a provocar atrofia parcial de las vellosidades. Y a nivel de los músculos va a provocar edema, degeneración y va a producir una reacción inflamatoria. Esta acá está mejor. Este es el ciclo de vida de las triquiñosis. ¿Cómo nos infectamos? Ingiriendo carnes crudas o mal cocidas que tengan quistes de Trichinella spiralis, o sea, cerdo, o un tatú, o una anta que está enferma. Esta carne entra en las larvas, pasan al estómago, el estómago estas larvas liberan. Mejor dicho, esta carne, los quistes, liberan la larva. Esta penetra al intestino delgado. Fíjense, estas son las intestino delgado y la vellosidad. Aquí van a madurar este quiste que liberó la larva, van a madurar y van a formar los parásitos adultos, esos que miden de 1 a 1,5 en el macho y de
2 a 3 milímetros la hembra. Van a madurar aquí en el intestino delgado. Lo ven mi cursor, ¿no? Sí, doctor, se ve. Y entonces después está, acá copulan, esa larva ya se vuelven parásitos adultos, copulan y van a liberar hartas larvas, no la que ingresó, ya, hasta aquí es el huésped definitivo. De acá ya comienza a ser como huésped intermediario. Estos parásitos que se formaron parásitos adultos del intestino delgado, el parásito macho es eliminado por las heces y la hembra comienza a liberar hartas larvitas. Estas larvas penetran ya la mucosa intestinal y por vía sanguínea van a ir a diferentes partes donde hay músculo. Puede ir al corazón y provocar una insuficiencia cardíaca, puede ir al encéfalo, provocar daño. Pero sigamos, esta larva recién nacida es transportada por el torrente sanguíneo, me pasé, por el torrente sanguíneo linfático, ¿y dónde va a ir? A los músculos de diferentes órganos. Ahí va a madurar, fíjense, madura en el músculo, y de esta forma ya está, así como ven acá en la imagen, como una rosquita el músculo, que llega a medir hasta 3 milímetros. Esto lo podés ver en la biopsia. Y luego ingerís este músculo de chancho que tiene esta larva. ¿Qué lesiones puede provocar? Entonces, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal o cualquier parte que afecte el órgano, cualquier órgano que afecte de nuestro organismo. Esto es lo mismo, otra forma de explicar el ciclo vital. Hay un ciclo doméstico, cuando vos comes chancho, y hay un ciclo selvático cuando comes cualquiera de estos animales que hay acá. Bueno, estos no tenemos, nosotros tenemos más antas, urina, tatuces, todos pueden tener triquinerosis. Entonces los cazadores cuando vayan a cazar cosas bien, la carne. El ciclo, ¿cómo se infecta el chancho? Comiendo ratas. Entonces nosotros cómo nos infectamos, ya sea comiendo chancho o comiendo cualquiera de estas que tengan triquina. Entonces entran en el intestino delgado, forman parásitos adultos, y estos parásitos adultos son los que van a poner, el macho se elimina, y la hembra comienza a poner larvas, y estas son las que pertenecen a la mucosa intestinal y van a ir a diferentes partes del organismo. Entonces, una etapa del parásito, y acá estamos en una biopsia, con los quistes. Fíjense, tienen su envoltorio, forma los quistes en la parte muscular. Esto es lo mismo, ¿no? El chancho, al comer ratones o ratas, se infecta. Nosotros al ingerir, ya sea si comer ratón, te puede ingerir, claro, pero generalmente al comer chancho, carne de cerdo, ingestión de esa carne y va a ser todo exactamente lo mismo que hemos explicado. De la misma forma, son larvas enquistadas de Trichinella espiralis. La trichinela y alta trichinela. Esto es en biopsis. ¿Cuáles son ¿De qué va a depender la manifestación? Muchas de las, como todas las parasitosis, puedes comer un chancho con triquín y no enfermarte, eso era asintomático. ¿Qué quiere decir? Que comiste poquito. Depende de la cantidad que vos hayas ingerido. Depende de tu defensa que vos tengas. Y depende va a depender de la cantidad de carne con larvas que haya ingerido. Si comes poquito, puedes tener alguna sintomatología leve y pásalo. Cuando has ingerido mucho, entonces ahí puedes tener sintomatología. Si más rápido es, quiere decir que el pronóstico es mayor. O digo, el pronóstico es más peor. Entonces hay dos fases, la fase intestinal y la fase sistémica. La intestinal es cuando ingresa y
y va al estómago y forma el parásito adulto, ahí comienza la primera situación. Y la otra es cuando ya por la sangre, en el segundo estadio, ya provoca las reacciones musculares. ¿Cuánto es el periodo de incubación? O sea, quiere decir que desde el momento en que vos ingerís carne cruda o mal cocida con quistes trichinela, que esto ocurre generalmente cuando compartís churrasco en el campo, porque esos cerdos a veces son criados ahí, no han cumplido, hola, ya. Entonces, el periodo de incubación más o menos varía de días, 2, 3, 4, 5 días, a semanas. Va a depender, como hemos dicho, depende de la cantidad que hay. Y luego viene la fase intestinal. Entonces, como una intoxicación alimentaria, diarrea, unos vómitos esporádicos y la fiebre. Bueno, y le decís, bueno, a ver, tómese suerito de rehidratación, lo mandas a su casa. Esta es una enfermedad que afecta más, obviamente, a los adultos, son los que más comen churrasco. Entonces empieza como un cuadro, como una intoxicación. Pero ya después, a los días, ya sea a los 5 días, 7 días, 10 días, vuelve el paciente y sigue con fiebre alta. No puede ser una semana con fiebre, doctor. Y me duele más las piernas, me duelen las articulaciones. Mucha sigue siendo dengue o chikungunya. Pero ya pues aparece con los popos, con los ojos hinchados y la cara hinchada, edema facial y bipalpebral. Entonces descartar un problema renal al mismo. No será un problema de glomerulonefritis, no será un síndrome nefrótico, no será un síndrome urémico hemolítico. Entonces, descartar. No es. Y le duele más las piernas, las articulaciones, la fiebre de 39, 40 grados. Hemos dicho puede haber hemorragias conjuntivales, puede haber un exantema. No, hágase un hemograma. Le pedimos una sorpresa. Leucocitosis, que se justificaba, está con fiebre alta, decimos esto puede ser una infección bacteriana. Pero eosinofilia, no puede, bueno, hasta puede ser una leucemia. 70% cuando lo normal es 2 a 4%. Pero acuérdense que no es la única. La estrogloidiasis te provoca, ¿sí? La toxocariasis te provoca también un eosinofilia importante. La chistosomiasis también te provoca eosinofilia importante. Entonces la fase intestinal y luego viene, o sea, aquí puede complicarse el paciente y puede matarlo. Porque acuérdense que por la sangre va a ir a diferentes partes, puede ir al cerebro y te da un problema del sistema nervioso central. Puede ir al corazón y te puede dar una insuficiencia cardíaca. Puede irse a los pulmones, darte una neumonía, o sea, depende de la cantidad que hay, es grave. Y en aquel que tiene sintomatología, la eosinofilia es muy importante. Y luego viene la fase de convalecencia, que puede durar meses. 2, 3, 4, sigue con dolores musculares. Este es un cuadrito donde más o menos explica todo lo que hemos hablado. Ustedes con tiempito en su casa, mírenlo. Aquí está más o menos lo que puede provocar a qué semana aparecen los síntomas y, o sea, y cuándo pedir los laboratorios. Por ejemplo, la creatina fosfosinasa es esta. Generalmente no la pidas antes de la primera o segunda semana porque te va a salir negativo. Generalmente la pedila después de la segunda semana. Para que te salga positivo. Lo mismo el test de ELISA. No sale al comienzo. Después de la segunda semana pedir. Segunda, tercera semana. Ahí te va a salir positivo. Fíjense la eosinofilia la primera semana y ahí, claro, tiene su pico a la cuarta semana. Algo. El edema perioditario, comienzo no hay. Fíjense que la fase intestinal es después. Esta es una guía. La fiebre sí, la fiebre es un comienzo, miren. Ahí. Los dolores musculares también se meten a partir de la segunda semana. El diagnóstico es clínico, epidemiológico y laboratorio. Clínico, manifestación como una intoxicación alimentaria porque tenés el antecedente de haber comido hace una semana o unos días
un churrasco de chancho. Un diagnóstico epidemiológico, antecedentes que varios miembros de tu familia, o que comiste un churrasco hace un tiempo atrás, unos días atrás, y el diagnóstico laboratorial, un hemograma con leucocitosis, con mucha eosinofilia, prueba serológica, el test de ELISA, después de la segunda o tercera semana, la biopsia del músculo después de la segunda semana, y las enzimas musculares, la creatinfosfoquinasa, que están elevadas en un 50%. Cuando una persona sufre un preinfarto, no preinfarto, un infarto, llega el paciente y le hacen dosaje de creatinfosfoquinasa para ver si está muy agotada, quiere decir que sufrió el miocardio, entonces veo, dice, es un infarto de miocardio. El tratamiento solo sirve para cuando estás en la fase intestinal, gastrointestinal, porque cuando ya está en el quiste, en el músculo, ya no funciona el albendazol ni el mebendazol. O sea, funciona para eliminar los parásitos adultos, esos que estaban en el lumen intestinal, que luego van a provocar, la hembra va a producir larvas. Cuando los síntomas son graves, a menudo se recomienda la administración simultánea de corticosteroides, mebendazol o albendazol. Los corticosteroides, como la prednisona, pueden aliviar los síntomas por esa reacción inflamatoria que causa la larva en los músculos. Las drogas son el albendazol, 400 miligramos 2 veces al día, por 8 o 14 días. Y el mebendazol, 200 a 400 miligramos, vía oral 3 veces al día por 3 días, y luego 500 miligramos 3 veces al día por día. Pueden utilizar analgésicos, antipiréticos, y pueden, como dijimos, pueden emplearse corticoides, aunque la evidencia de su eficacia son anecdóticas, o sea, no están muy determinadas. Esto está en el Red Book, el libro rojo de pediatría. ¿Cómo prevenimos? La transmisión a los ceros se puede prevenir no alimentándolos pues con basura, carroña. Se debe educar a la gente sobre la importancia de cocinar bien los alimentos, sobre todo la carne de cerdo y los animales silvestres. Cocinar la carne a 55 grados centígrados o más. Hasta evitar que, o sea, cocinarlo, hacer el churrasco hasta evitar que no quede ese líquido rosado en la carne. Podés hacerlo por congelación a menos 15 grados. Hay que hacer o sea, inculcar a la población de que tienen que tratar de comer siempre carne bien cocida, para evitar, hemos dicho, la teniasis, y la teniasis por la sodio puede darte neurocisticercosis, como vimos la anterior vez. La neurocisticercosis no es por la ingestión de carne, no, por la ingestión de carne de enfermedad de teniasis. Y esa persona que teniasis defeca, libera huevo y vos lo digerís a través del agua realmente y te enfermas de cisticercosis. Si es en la cabeza, neurocisticercosis. Hay que tratar de comprar siempre chanchos que sean faneados en frigoríficos certificados. ¿Cómo hacer la prevención para evitar que un chancho enferme? Criarlo en una granja. ¿Cómo hacer la detección? En el matadero, cuando lo corta, ahí se ven los quistes. Se puede palpar, pero no le vas a hacer análisis microscópico. No, ahí se ven los quistes. ¿Y cómo lo inactivas cuando tengan estos quistes? Cociendo bien la carne. Conclusiones sobre trichinellosis. Los seres humanos se infectan con trichinela al comer carne cruda o poco cocinada, o poco procesada de alimentos infectados, de animales infectados. Estos se van a liberar del quiste en el intestino delgado, penetran la mucosa y se convierten en adultos. Estos adultos son los que copilan y provocan la formación de nuevas larvas. Estas son las que ya penetran por vía linfática o sanguínea.
Comienza siempre como un cuadro de una intoxicación alimentaria. La manifestación se puede resolver gradualmente en la etapa de resolución hacia el tercer mes, cuando las larvas ya se quitan por completa y ya no van a provocar reacción inflamatoria de los músculos. El diagnóstico es clínico, epidemiológico y laboratorial a través del test de Lise o de la biopsia muscular. Si está con fiebre, darle paracetamol. Si está con mucho dolor, puedes utilizar prednisona. Y con esto hemos terminado todo lo referente a triquinosis. Muy bien, muchachos. Eso sería todo por esta mañana. ¿Qué quieren preguntar? Entonces, estamos en la parte final de los helmintos. Estamos aprendiendo a reconocer helmintos tisulares. Hablamos de uno. La cisticercosis es una enfermedad tisular. La teniasis es una enfermedad intestinal. La cisticercosis y la neurocisticercosis especialmente es una enfermedad tisular. Ahora hemos aprendido otro nemátodo que provoca una lesión de los tejidos. ¿Cuál es? El corazón, el cerebro, el riñón, los pulmones, cualquier parte. Estamos en enfermedades provocadas por helmintos, pero enfermedades tisulares. Ya terminamos las intestinales, ¿no es cierto? Vimos de los nematelmintos, ascaris, trichudis, etrogiloides, ucinarias y oxiuros. Luego los helmintos, platelmintos o planos o céstodos. Vimos la tenia, solio, saginata y la pisnana. Y vimos una tisular de ahí que es provocada por la tenia solio, ingestión de huevos de tenia solio que puede provocar neurocisticercosis. Y ahora hemos aprendido a reconocer otra enfermedad tisular que también es provocada, igual que la teniasis, por la ingestión de carne cruda o mal cocida. Pero esta sí te va a provocar enfermedad tisular. Porque cuando vos ingerís carne cruda o mal cocida, de chancho o de vaca, te enfermas de teniasis. Y luego ya la solium, si ingerís, que elimina los huevos, ya si ingerís huevos, te enfermas de cisticercosis. En cambio, esta no. Esta es por la ingestión de carne cruda o mal cocida con la larva. Tiene dos ciclos. Un ciclo, o sea, dos huéspedes. Uno definitivo, que es el hombre, y también el hombre hace huésped intermedio en la segunda fase, cuando estas hembras comienzan a procrear. A ver, ¿hay alguna pregunta? Doctor, una consulta. ¿El Dime. tratamiento de albendazol y mebendazol sería solo en la fase gástrica, ¿no? Entonces, Sí, en la solo en la fase gastrointestinal. Porque no penetran al músculo. Ya, y cuando es del músculo, cuando empiezan las mialgias, ¿cuál sería Ahí el tratamiento? podría, o sea, ahí prácticamente ya no hay que hacerlo. Lo único que podría es darle corticoides para disminuir la inflamación. Como dice ahí al final, no hay estudios comprobados que digan que sí o sí sirve. Pero cuando ya tenés problemas cerebrales, insuficiencia cardíaca, hay que tratarle nomás por los corticoides y hay que darle nomás su mebendazol. Pero el problema es que cuando ya llegas a esa fase, es lo grave, porque lo puede matar al paciente. ¿Por qué se muere? Por insuficiencia cardíaca, por una encefalitis, por una neumonía. Fíjate vos, por comer carne cruda, mal cocida de chancho. Cuando obviamente para que tengas esa sintomatología, tenés que haber ingerido harta cantidad de quistes. No harta cantidad de carne. Podés haber comido un pedacito de carne, pero justo ahí estaba llenico de quistes. O sea, no quiere decir que te vas a comer todo el chancho, pues no. Sino que a veces los quistes de determinadas partes hay más. Pues. Y por mala suerte a vos te tocó justo en la parte donde tenías estos quistes. Entonces ahí eso te va a dar sintomatología más temprana y más grave. Doctor, ¿y cuánto tiempo pasa entre la fase gastrointestinal y las mialgias? Eso generalmente, más o menos, las partes musculares empiezan a la segunda semana. Pero algunas veces, si ingeriste hartos quistes, rapidito, digamos, 3-4 días estás con diarrea y a la semana ya estás con problemas, o a los días no vas a estar con problemas
musculares, va a depender de la cantidad. Pero normalmente primero dura más o menos una semana, así como una intoxicación alimentaria. Por eso le puse así en el caso clínico, que después de una semana volvió con síntomas más intensos, ya con edema. O sea, generalmente después de la semana comienzan a aparecer las manifestaciones de afectación muscular. Generalmente. Puede ser que la medicina 2 más 2 no es 4. Si vos tenés un paciente con antecedentes de diarrea y a los 5 días ya comenzó a dolerle, claro, uno al comienzo dice esto es una virosis, pues, ¿no? Es un dengue, es una chikungunya. Pero si ya, porque te da fiebre alta por el dengue, ¿no es cierto? Pero si ya te aparece los ojos hinchados, te aparece conjuntivitis, bueno, el exantema también puede haber en el dengue, pero sobre todo el edema bipalpebral, ahí ya tenés que descartar un problema renal o cardíaco y enfocarte y acordarte que para citología yo escuché de una enfermedad que provoca esto, que es la triquinosis o triquemelosis. Listo, doctor, muchas gracias. A vos, Mercedes. Bueno, muchachos, para los que entraron tarde,